Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra tercera sesión de macros en Excel. El día de hoy, en un principio, vamos a ver la salida de datos. Entonces, ¿esto cómo se hace? A través de una función. La función es MessageBox o MSGBox con la M y la B en mayúscula. Así es como la llamamos dentro del código. Entonces, ¿qué hace esta función? Esta función lo que hace es arrojarnos un cuadro emergente con una información. Entonces, esta información ya viene predeterminada y cómo se predetermina con los argumentos de la función. Entonces, aquí tenemos como la estructura con los diferentes argumentos que la componen. El primer argumento es el prompt, que es el único argumento obligatorio. Es decir, yo cuando yo llamo esta función, tengo que especificar el prompt dentro de los paréntesis. ¿Qué es el prompt? Es el texto que se va a mostrar acá. Entonces, es como el enunciado que viene dentro del cuadro de diálogo. La longitud máxima de esto puede ser 1024 caracteres, pero pues depende del tipo de fuente que utilicemos, porque pues hay fuentes que cabe menos o cabe más. Dentro del segundo argumento tenemos botones, que pues empiezan los opcionales. Es una expresión numérica que proviene de la suma de ciertas constantes que representan el tipo de botón y iconos a desplegar. ¿A qué se refiere con esto? Porque por lo menos en lo personal yo no entendía nada cuando leí eso la primera vez y pues no sabía nada de qué onda. Entonces, ¿a qué se refiere en general? Esta expresión numérica que proviene de la suma, hasta acá vamos a ignorarlo por un momento y vamos a decir que son ciertas constantes que representan el tipo de botón y iconos a desplegar, que es un poco más fácil. Entonces es cómo determinar este botoncito y propiedades dentro de estos. Tenemos 5 opciones, 5 cosas que podemos elegir máximo. Y que ahorita los vamos a ver un poco más a profundidad. Por ejemplo, una puede ser que por defecto me señale el sí, entonces que cada vez que yo ejecute la macro y se abre este cuadrito, viene en azul el sí, o sea que si yo le doy enter sin hacer nada más, pues se va a seleccionar el sí. Como bien podría ser el no. Entonces, esto lo podemos determinar por medio de uno de esos 5 grupos que vamos a ver ahorita, de constantes. El siguiente argumento, el tercer argumento de esta función, es el título, que también es opcional, y es la cadena de texto que se va a mostrar en esta partecita del cuadro de diálogo. Entonces, literalmente es el título. Si lo omitimos, el título va a ser el nombre de la aplicación, es decir, aquí nos va a aparecer Microsoft Excel. De igual manera, si omitimos este argumento de botones, el segundo, me vuelvo un poquito. Si lo omitimos, por defecto nos aparece el botón aceptar. Y pues como solo tenemos el botón aceptar, entonces va a venir pues por defecto señalado, ese tipo de cosas. Bueno, en el cuarto argumento, cuarto y quinto en realidad están relacionados, vienen de la manito. ¿Y qué son? El help file es como el archivo que se va a abrir cuando pidamos ayuda, en el botón de ayuda cuando lo activemos. Entonces, aquí en realidad lo que especificamos en este argumento es la dirección del documento, la ubicación del archivo, que se encuentra asociado pues al cuadro de diálogo. Y si se especifica, lo que nos dice la definición, si se especifica, también hay que especificar es decir, vienen juntitos. Y context es el valor numérico que el autor asigna a la ayuda. Entonces, dice lo mismo al final, que pues estos dos vienen de la mano. Prácticamente es la última oración. Vamos a ver un poco entonces el argumento, el segundo argumento, que eran los botones. Que decíamos, es una expresión numérica que proviene de la suma. Por el momento ahora le vamos a añadir expresión numérica. Todavía no que proviene de la suma. Entonces, expresión numérica de ciertas constantes que representan el tipo de botón y con eso a desplegar. ¿Por qué expresión numérica? Por esto. Entonces tenemos 5 grupos de donde podemos elegir. De cada grupo solo podemos elegir una. Entonces, en el primer grupo tenemos estas constantes que vienen acá hasta la primera línea roja, en donde vamos a elegir qué botones queremos mostrar. Entonces tenemos la primera constante que tiene un valor de 0, por esto en la definición dice que es de ciertos valores, que nos muestra el botón aceptar. Sin embargo, no siempre, o sea, podemos escribir la constante como tal o el valor de la constante. Dentro del la segunda opción que tenemos, entonces están los botones aceptar y cancelar. De igual manera, podemos poner el valor o la constante. En la tercera opción tenemos anular, reintentar y omitir. En la cuarta tenemos sí, no y cancelar. En la quinta sí, no. Y en la sexta reintentar y cancelar. Entonces, esta es como la opción de qué botones nos van a salir. Dentro de la diapositiva anterior podemos ver que se eligió botones sí y no, es decir, el valor 4, o se escribió esta constante de yes, no, que es
lo que nos va a hacer es ejecutar estos dos botones, que nos aparezcan estos dos. Si no lo especificamos, por defecto nos aparece aceptar, es decir, podemos omitirla, esta primera parte, y nos va a aparecer igual el 0, como si hubiéramos escrito 0 o hubiéramos escrito esto. En el segundo grupo tenemos el icono que vamos a mostrar, entonces esto es un poco más gráfico, es este icono que está acá. ¿Cómo va a ser? Entonces tenemos 4 opciones, que es mensaje crítico, consulta de advertencia o mensaje de información. Ahí pueden cacharrarle para ver cómo se ven todos. Y dentro del tercer grupo lo que vamos a hacer es indicar el botón predeterminado. Entonces, ¿qué es esto? Pues lo que les explicaba dentro del ejemplo. Entonces, que venga de por sí en este caso, el primer botón, el sí, seleccionado. Pero como les decía, esto puede variar. Entonces, si queremos que sea el segundo botón, pues usamos esta segunda constante. Y así hasta 4 botones que podemos poner. Pero aquí si ven en las primeras opciones, en realidad tenemos máximo 3. Ya vamos a ver por qué. Dentro del cuarto grupo tenemos la opción de que sea aplicación modal o sistema modal. Entonces, ¿qué quiero especificar con estas constantes, eligiendo una de estas dos? Que cuando aparezca el mensaje, es decir, cuando aparezca la message box, deje de trabajar la aplicación actual. Entonces, Excel me deja de funcionar. O esta que ya es el sistema, y es que todo para hasta que el usuario responda al cuadro de mensaje. Entonces, yo puedo tener todo, como paren todo, eso. Y entonces puedo especificarlo acá. Usualmente se suele usar esto en los casos pues, más extremos, pues ya depende de quién lo haya programado. Pero esta es la que se suele usar, como que separa todo, porque si bien a veces a uno no le deja salir, pues hasta tomar una decisión en ciertos cuadros de diálogo. Y tenemos el quinto grupo, que realmente ya son como especificaciones adicionales. Entonces, estas son que se muestra el botón de ayuda del que hablamos antes, pues con la especificación del archivo de dónde está la ayuda. Del argumento que muestra el archivo donde está la ayuda. Tenemos el texto alineado a la derecha o la ventana del cuadro de mensaje como ventana de primer plano, ya como cosas un poco más técnicas, o que el texto debe aparecer para que se lea derecha e izquierda. Entonces, porque a veces en los sistemas árabe y hebreo, pues necesitamos esto. Entonces, podemos configurar esto, que se lea de acá para acá. Ahí no se ve el mouse. Bueno, de derecha a izquierda. Y pues nada, cabe recalcar que pues son excluyentes entre sí, entonces yo tengo que elegir, pues no tengo, sino máximo puedo elegir uno de cada grupo. Acá podemos ver un ejemplo, entonces aquí ya vamos a tomar la definición completa, que se refería a que tenemos una expresión numérica, entonces ya vimos que estos son los números, expresiones numéricas, que proviene de la suma de ciertas constantes, entonces la suma es porque así es como vamos a indicar dentro del argumento. En realidad, de esta coma es el segundo argumento. Pero entonces aquí estamos especificando cada una de las cosas. Entonces, al ponerle yo 4, voy a hacer que quiero que me salgan el sí y el no. Al poner el 64, entonces pongo que sea este botón, este icono, perdón. Al poner el siguiente 0, entonces que por defecto venga el sí señalado. Y al poner otra vez el 0, entonces que yo tenga que responder, o sea, que se pause la aplicación hasta que yo responda al mensaje. Y esto es parte de un solo argumento, o sea, estas son las constantes del argumento. Y por esto es la definición, entonces es una suma de expresiones numéricas que indican el tipo de botón e iconos a desplegar, básicamente. Entonces, acá ya tenemos nuestro segundo argumento, como ven, y pues los que habíamos visto anteriormente. Entonces, message box, en que me pregunte desea continuar, en el argumento prompt, que es el obligatorio, el primero, y luego las especificaciones de las constantes del argumento de los botones, y luego el argumento del título, los que ya habíamos visto. Acá tenemos un ejemplo dentro de, pues, la escritura como tal. Vamos a empezar con varios ejemplos, voy a pausarla porque, uy, en YouTube, ¡ah! Ayuda, ayuda. ¿Qué pasó? ¿Voló? La gata casi te mata. Voy a pausarlo para que no, porque YouTube solo me deja subir máximo 15 minutos.